Senadora Paloma Valencia, muy buenos días. Doctor Londoño, como siempre, un gran honor poder saludarlo a usted, a todo el equipo de la Hora de la Verdad y a todos sus oyentes. Hablamos como todos los colombianos con el corazón traspasado de angustia y de dolor por lo que pasa en el departamento del Cauca, el departamento Gloria de Colombia, cuya capital, Popayán, ha sido siempre un faro de luz sobre los destinos nacionales. ¿Qué pasa en el Cauca desde su punto de vista? ¿Cuál es el origen de esta tragedia sin orillas en las que parece sumido su departamento? Pues doctor Londoño, primero lamentar todos estos hechos tan terribles y rechazar de manera categórica los asesinatos contra cualquier colombiano. Pues yo veo que lo del departamento del Cauca no es de ahora. Esto es una historia muy larga que lleva ya muchísimos años de gestación y de desarrollo. Y el principal componente, doctor Londoño, usted y yo coincidimos en eso, es el narcotráfico y la minería criminal. Mientras existan esos negocios ilegales que necesitan ejércitos ilegales para poderse mantener y cuya, digamos, mantenimiento inicia por repelir y rechazar cualquier acción del Estado y tratar de mantener el Estado lo más alejado de los territorios posibles para que los negocios estén resguardados por tratarse de negocios ilegales, ha ido sumiendo al departamento del Cauca en una situación muy grave. Porque esos violentos, digamos, han ido aumentando en su grado de crueldad y de dificultad. ¿Y con esto qué quiere decir? Pues que obviamente en la medida en que esos negocios han ido creciendo y han ido llegando los mexicanos, que usted recordará, yo lo denunciaba hace 4 años, como en el Cauca la gente me contaba que durante las negociaciones con las FARC estaba vendiéndole las rutas del narcotráfico a los mexicanos y que se hablaba de que el cártel de Sinaloa había llegado al Cauca. En esa época, pues mi voz era bastante solitaria. Hoy hay evidencias muy claras de que así fue y de que evidentemente el gobierno no hizo nada para tratar de mitigar el tema más grave. Dentro de los acuerdos de La Habana no quedó absolutamente nada de los cultivos ilícitos, excepto la obligación de que todas las erradicaciones se harían de manera voluntaria y con sustitución, y que se prohibía la aspersión aérea. Yo creo que esos son los resultados, el crecimiento exponencial a las 209.000 hectáreas de coca, más el problema gigantesco de que no hay a corto plazo una solución rápida para erradicarlas por esos compromisos de que ahora todo tiene que ser por erradicación voluntaria. Ojalá el gobierno acelere el proceso de fumigación, que es lo único que puede generar un bajón rápido de esos cultivos y debilitar esas estructuras criminales. Pero la historia con los indígenas tiene todavía más aristas, doctor Londoño. Aquí estaba yo revisando precisamente para hablar con usted las largas, digamos, narraciones que hay en torno a los indígenas sacando de su territorio a la fuerza pública. Usted recordará por allá en el año 2011, cuando vimos las escenas de los soldados que cargó la Guardia Indígena del Cerro Berlín, el soldado llorando porque los indígenas los sacaron humillados y maltratados. Pero eso no fue solo el hecho. Mire, aquí teníamos una larga lista que quisiera contarle. Por ejemplo, por allá en marzo del 2015 titulaba: continúan los choques entre indígenas y la fuerza pública en Corinto del Norte del Cauca. Hay 60 heridos y están pidiendo pues que se retire la fuerza pública. Luego por allá en enero, mire simplemente enero de 2018, investigan enfrentamientos entre indígenas y militares en Corinto, Cauca. Insisten en la necesidad de retirar a la fuerza pública. Luego, en febrero del 2018, indígenas del norte del Cauca retuvieron a militares y los despojaron de su armamento. Después usted tenía por allá en el 2011 el ataque de la población indígena contra la fuerza pública en el municipio de Toribío, también en el norte del Cauca. Titulaba la BBC por allá en el 2012: indígenas obligan al ejército a salir de su territorio. En el 2015, enfrentamientos entre policías indígenas sobre la liberación de la madre tierra. Y así sucesivamente. Mire, yo aquí podría leerle todos los que
he logrado recopilar en unas búsquedas en internet. En el 2019 atacan con machete a los militares en medio del bloqueo indígena en el sur del Cauca, en el norte del Cauca era esto. Luego también la situación dificilísima que hubo en septiembre de este año, donde pues se hablaba de los falsos positivos contra los indígenas, en fin, una serie de situaciones y de confrontaciones, no de la fuerza pública con los indígenas, no, de los indígenas rechazando la fuerza pública y solicitando que los retiraran de su territorio. Efectivamente, yo creo que con muy mal criterio se decidió que entonces los indígenas debían tener su territorio y tener su guardia indígena y retirar el ejército. Por supuesto, eso favorecía los negocios ilícitos, que a veces me parece que los caucanos de manera muy ingenua consideran que ellos se van a meter a los negocios ilícitos y ellos van a mantener una relación más o menos cordial con los dueños de los cultivos o quienes se los compran, que son las estructuras criminales. Por supuesto, esas estructuras criminales son criminales, doctor Londoño, y en la medida en que usted no les haga caso y en la medida en que ellos quieran, pues deciden reclutar los niños, llevarse las niñas, asesinar los líderes, porque ellos lo que quieren no es solamente tener los cultivos, sino tener el total control sobre las comunidades. Y aquí lo que están viviendo los indígenas del Cauca, en mi opinión, es consecuencia de esos cultivos ilícitos y haber sacado la fuerza pública del territorio. Es que la manera como ha caído la presencia de la fuerza pública en el Cauca es verdaderamente dramática, doctor Londoño. Uno no tiene conciencia sino ahora que hemos hablado, pero por ejemplo, hablando del 2015, había 5.720 hombres que pasaron a 4.600 en el 2016, que pasaron a 4.400 en el 2017 y que van en 2.300 en el 2018. Por supuesto, el presidente Duque ya está comprometido a ingresar más de 700 hombres esta semana y de aquí al 15 de noviembre llegará el FUDRA 4, que implicará 2.500 nuevos militares en el territorio del Cauca. Yo creo que esa es la única manera de confrontar esos grupos ilegales, porque es que lo que los colombianos partidarios de lo que llaman la paz no quieren entender es que los grupos ilegales no están en paz, ni quieren paz, ni les interesa la paz, están en el negocio del narcotráfico, que necesita sacar al Estado, que asesina líderes sociales, que asesina las comunidades y que el ejército tiene el deber de brindarle seguridad a todas las comunidades, empezando por las indígenas y pasando por todos los ciudadanos de Colombia. Y eso solo se hace con un ejército que esté dispuesto a estar en el territorio, a combatir esos grupos ilegales y a liberar nuevamente la tierra colombiana para los colombianos y no para las estructuras criminales. Senadora, tenemos una curiosidad que desde luego usted nos puede satisfacer muy fácilmente. Empezamos por recordar el paro de prácticamente un mes sobre la carretera panamericana, donde esas bandas armadas hicieron lo que les dio la gana en ese proceso, porque una de las condiciones para adelantar negociaciones que permitieran restablecer el flujo por la carretera panamericana era que la fuerza pública no obrara y que la fuerza pública no se aumentara y que no se hiciera nada con la fuerza pública. A partir de ahí le pregunto, ¿el Cauca es solamente importante, estratégicamente importante por la producción de coca que tiene o por el transporte que se hace de coca a través de su territorio? ¿Es un sitio neurálgico básico para que la cocaína producida en otros sectores del país llegue al Océano Pacífico y sea transportada en sumergibles o en lanchas rápidas hacia Centroamérica y hacia los Estados Unidos después? Claro, doctor Londoño, la localización geográfica del Cauca tiene todo que ver con el transporte de la droga, porque usted sabe que por las costas pacíficas es que se mueve. Por eso hace unos años, se acuerda que lo denunciábamos vehementemente, como volaron el radar de Santana, allí en el Pacífico, que era uno de los radores más importantes para la lucha antinarcóticos, y yo no sé si a estas alturas lo habrán recuperado, pero lo cierto fue que volaron ese radar, eso se quedó así y toda la droga empezó a salir por el Pacífico colombiano. Pero no solo la droga, doctor Londoño, es que hoy
el tema de la minería criminal en el Cauca está desatado, porque con el precio del gramo de oro, el negocio del oro es un negocio gigantesco que mueve pues todas esas dragas y esas estructuras criminales, pero además son costales de oro y de dólares lo que cuentan los campesinos que se mueven. Entonces, el norte del Cauca, pues sí, parece el norte del Cauca cuando usted va por la carretera, pero el norte del Cauca, digamos que por el lado pacífico, pues está totalmente integrado. Vuelve a salir Argelia, que está nuevamente tomado por los grupos ilegales. Usted sabe que Argelia ha sido uno de los municipios más difíciles de la geografía colombiana, comparado pues solamente con el Catatumbo y Tumaco. Lo que pasa es que siempre ha pasado desapercibido porque está totalmente bajo control de los ilegales. Hoy lo que me cuenta la gente de Argelia es que están otra vez llenos de hombres armados, que el corregimiento del Mango y el Palo, que han sido tan difíciles, otra vez están totalmente bajo control de las estructuras criminales, y que hay una enorme preocupación en torno a qué va a pasar, porque allá van la ONU y las organizaciones que apoyan el acuerdo con las FARC, y les proponen que erradiquen la droga. Por supuesto, los campesinos todos dicen que no, hacen bloqueos, obviamente en parte obligados por esas estructuras criminales, y estamos como en una sin salida en el Cauca, porque por un lado una gran pobreza de esos campesinos que subsisten de esas drogas, y por otro lado un gran problema de unas estructuras criminales que, como decimos, están muy mezcladas con el cartel de Sinaloa. Mire, en uno de los operativos hace unos meses que hubo en Tumaco, capturaron más de 70 mexicanos. Dígame qué están haciendo 70 mexicanos en Tumaco si no están en el negocio de las drogas del Pacífico. Creo que la situación es bastante angustiosa, y creo que la única solución es que retorne la fuerza pública, que los indígenas, como todos los colombianos, entendamos que la fuerza pública no es, como decían en el gobierno, un actor del conflicto. No, la fuerza pública es la autoridad de nosotros, de los civiles, de los colombianos, de los ciudadanos que queremos el Estado de Derecho, que tenemos que defendernos frente a esas estructuras criminales que siguen imperando en el país. Yo creo que hay que respaldar a nuestra fuerza pública, hay que querer a nuestra fuerza pública, y ojalá las comunidades indígenas así lo entiendan, y más bien, en vez de sacarlos del territorio, cooperen con ellos para que en el menor tiempo posible podamos erradicar todos los cultivos ilícitos, y sobre todo sacar a todos los y detener o dar de baja a todos los que están hoy asesinando a los líderes sociales. Bueno, senadora, pues ahí tenemos ese problema, y que mientras no se resuelva el problema del país. Es que el Cauca, claro, claro, el Cauca es la puerta de entrada hacia el Océano Pacífico, y hacia el Océano Pacífico con sus perspectivas inmediatas de llegar a Centroamérica y a los Estados Unidos con la cocaína y con el oro, a $1.500 la onza Troy. Esas fábricas de oro terribles, espantables, que nos están dejando sin ríos, serán cada vez más prósperas. El Cauca no es otra cosa que el reflejo de una tragedia nacional que, si no se trata desde las raíces. ¿Cuál es la raíz? La raíz es ese negocio ilícito doble, el del narcotráfico y el de la minería ilegal de oro, que está destruyendo el porvenir de Colombia, porque el porvenir de Colombia está en sus ríos. Y el Cauca es el dueño de todo eso, el dueño de las rutas, el dueño de la caída hacia el Pacífico, el dueño de los ríos más de la vertiente del Pacífico, y ahí tenemos pues los resultados. Senadora, ojalá se trate el tema combatiéndolo desde su fuente, desde su origen. Si no, perdemos el tiempo. Por las cifras que usted nos ha dado, con esta nueva FUDRA apenas volveremos a los soldados que ya estaban en el Cauca antes de empezar esta tragedia del todo. Apenas. Con los 2.500 hombres de la FUDRA vamos a llegar a los 4.000 y tantos. Habría que ver cuántos estaban en la época del presidente Álvaro Uribe. Voy a conseguirle esas cifras, doctor Londoño, que se las quedo debiendo. Pero sobre todo, mire, doctor Londoño, yo creo que aquí hay dos mensajes fundamentales. El primero es que los colombianos tenemos que entender que hay un solo enemigo, que son esos grupos ilegales que están en el narcotráfico y la minería ilegal. Yo no entiendo cómo hay partidos en este país que siguen diciendo
que no se debe erradicar, que no se debe hacer nada contra los cultivos ilícitos. Quien asesina a los líderes sociales es el narcotráfico. Quien está destruyendo este país, como lo ha destruido todos estos años, es el narcotráfico. Ojalá hubiera un gran acuerdo nacional sobre las cosas fundamentales. Y una de esas cosas fundamentales es que el narcotráfico es nocivo para Colombia, está acabando las posibilidades como esa minería criminal. Y lo segundo, doctor Londoño, frente a lo cual se necesita un acuerdo, es que nuestra fuerza pública no es un actor del conflicto como lo graduaron, no es una fuerza adicional donde entonces uno podría decir, es que yo quiero que los dos actores del conflicto se vayan. No, es que el ejército está de nuestro lado, el ejército encarna la sociedad civil, el ejército está diseñado y su función es estar del lado de la sociedad civil. Cuando se queda solo, como por ejemplo en el Cauca, y la sociedad civil no lo ayuda e incluso lo saca, como sucedió con las comunidades indígenas, pues estamos a merced de los violentos, porque esos sí no se dejan sacar cargados ni aceptan que se les diga que se vayan. Ellos asesinan a todo el que diga que se vayan a ir. Hay que integrar la sociedad civil al ejército colombiano. Tenemos que ser uno para derrotar todas estas estructuras criminales. Y yo sí quiero aquí hacerle un llamado a todos los caucanos a que nos unamos en torno a esas dos cosas, la lucha contra el narcotráfico y la defensa de las instituciones a través del ejército que nos representa a todos. El ejército debe ser aliado de los indígenas, debe ser el aliado de los campesinos, debe ser el aliado de todos los caucanos en esta difícil lucha contra todas esas estructuras criminales que durante el gobierno Santos volvieron a tomarse el Cauca. Porque durante el gobierno Uribe habían perdido toda su preeminencia, toda su significación, porque se aplicó la mano fuerte y el corazón generoso del Centro Democrático, es decir, del presidente Álvaro Uribe Vélez, en cuyo periodo de gobierno o en cuyos periodos de gobierno no ocurría la tragedia que está ocurriendo ahora. El enemigo, lo ha dicho Paloma Valencia, es el narcotráfico, son los explotadores de los ríos, de la explotación inmisericordia de los ríos para efectos auríferos. Esos son los bandidos, muchos de ellos mexicanos del cartel de Sinaloa y otros de los de aquí que les ayudan a los bandidos de allá a hacer imposible la vida en este país. Senadora Paloma Valencia, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. No, doctor Londoño, a usted por esta enorme oportunidad de poderle contar a los colombianos esta visión que tenemos del departamento del Cauca y de lo que se le viene a Colombia si no somos muy eficientes en volver a integrar una sociedad civil con su ejército unidos en contra de esos dos enemigos de la minería criminal y el narcotráfico que están destruyendo nuestro país. Hay que entenderlo y hay que hacer un gran acuerdo sobre la base de esos dos principios, que es lo único que le puede dar a Colombia las posibilidades de un nuevo amanecer sin violencia. Las negociaciones, infortunadamente, esta como las anteriores, siempre nos terminan dejando en más violencia. Muchísimas gracias. La senadora Paloma Valencia, caucana de corazón, de tradición. Hay que recordar quién era su padre, ilustre senador, su abuelo, gran presidente de la República, y su bisabuelo, el más grande humanista que tuvo América, el maestro Guillermo Valencia. Paloma Valencia sí sabe de lo que habla y habla de lo que habla con su mente muy abierta a todos los vientos y muy capaz, y con su corazón encendido de amor por la que fue y será siempre su patria chica. Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático, generación del 14, estaba con nosotros en la hora de la verdad.